Bueno, vamos a continuar. Entonces estamos ya por terminar prácticamente el ejercicio que nos hemos propuesto resolver, ¿sí? Entonces, como había indicado en este caso, ha indicado anteriormente, pues en cuanto se refiere al espesor de la capa rugosa, ¿no es cierto? Es un ratio del coeficiente de resistencia, lo que nos pedía el problema. Pues en función de los resultados que habíamos obtenido, ¿no es cierto? Entonces, dice que como las paredes se comportan hidráulicamente rugosas, ya habíamos comprobado eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, el espesor de la capa, su capa laminar no existe, exactamente. Es decir, este espesor no existe por los parámetros que habíamos definido acá arriba, ¿no es cierto? Y habíamos comparado, ¿sí? Por la velocidad del fondo es tan grande que produce vórtices, turbulencia y el fondo. La velocidad del flujo no depende de la viscosidad. Exactamente, son las conclusiones que se obtienen en este caso de acuerdo a los resultados que hemos obtenido. Habíamos calculado en este caso el coeficiente de resistencia, en este caso que era de 0,53, ¿sí? La influencia del coeficiente de resistencia cuando el espesor de su capa laminar es igual a 0, por lo tanto es igual a 0,50. Ese es el valor que habíamos calculado acá, el valor de C. Estamos por aquí, ¿no? Por acá estamos C. Hemos calculado 50, me parece era por acá, ¿no? Sí, el valor de C, aquí estamos, ¿no? El valor de C, coeficiente de resistencia, en este caso de C, de Chessy. Bien. Entonces, ya, de esta manera, nosotros definimos especialmente lo que es la espesor de la capa rugosa, de acuerdo a los parámetros que hemos obtenido, prácticamente no existe. Y este es el coeficiente de C de resistencia final. Ahora, para aplicar este caso lo que es la ecuación de masa, digamos en este caso la velocidad crítica de Massa y García, pues esta es la fórmula, ¿no? Que está en los libros. La crítica es el diámetro del material y el radio hidráulico, ¿sí? Entonces, reemplazamos valores y al final obtenemos lo que es la velocidad crítica. Entonces, de esta manera, ustedes pueden ver, nosotros hemos trabajado solamente bajo lo que es el criterio de Shields. Bueno, es el que más se utiliza, ¿no? El que más se utiliza y realmente el procedimiento del que venimos observando acá. Es lo que se hace. Ahora, dependiendo de ese caso, específicamente, como habíamos visto anteriormente, dependiendo de los diámetros y de las características, especialmente lo que es de los ríos, yo puedo ir aplicando cualquiera de las fórmulas que hemos venido nosotros aprendiendo, ¿sí? Cualquiera de las fórmulas de estos autores que trabajamos. Pero también depende en este caso de los datos que nosotros tengamos en el problema, ¿sí? Tengamos en el problema de 50, de 75, lo que van pidiendo, diámetro medio y todo lo demás. Podemos ir calculando y al final podemos ver de acuerdo a los parámetros, en este caso, que cumpla estos valores, ¿no? 5,05, por ejemplo, acá milímetros, de 28,6 milímetros. ¿Sí? Bueno, entonces, de esta manera podemos trabajar. No sé si tiene alguna pregunta ahí, por favor. Ya, bueno, sí, yo creo que no tienen preguntas. Entonces, este es un ejercicio que yo he propuesto para que ustedes lo hagan, ¿sí? Esto voy a subir a la plataforma para que ustedes lo hagan, ¿sí? Este sería en este caso la semana más o menos siguiendo los mismos pasos que hemos venido viendo acá, ¿sí? Igual le presentan, pues, trabajo igualito, más o menos similar a este, tenemos acá, ¿sí? Ya. Solamente explicarles una situación. Acá, si bien es cierto, nosotros podríamos haber definido, si bien es cierto, hemos definido en este caso el índice de inestabilidad. Lo que acá quiero indicar es acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que queremos ver en este caso, cuando calculamos el esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Hemos obtenido un valor en este caso de 0, desde 0,6 hasta, en este caso hemos llegado a 0,05. El Tau sub C en este caso es 0,66 y así son los valores finales que hemos obtenido. Al final 0,05, pero nosotros si vamos acá al grama de Shields, aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí y aquí especialmente. Entonces eso quiero poner un poquito de énfasis. Nosotros trabajamos en hidráulica de sedimentos, pues el valor de 0,05 que hemos calculado, ¿no es cierto? ¿Sí? Realmente estamos hablando por acá, ¿no es cierto? 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 505, me parece que es por acá. Ahí más o menos. ¿Sí?
Entonces aquí lo que nos está explicando exactamente es, miren ustedes, si venimos para acá, prácticamente aquí, a partir de estas flechitas que está acá, ¿sí? Comienza ya hacia la derecha prácticamente a tener un valor constante. En este caso, sería en este caso del 0.05, ¿no? Sí, 0.05 sería en este caso el valor constante. Este sería en este caso que es el tau, el corte, ¿no es cierto? Aquí está el tau, ¿sí? Tau sub c. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que eh, a partir de esto, por más que en este caso el número de Reynolds aumente, en este caso, y ustedes saben que Reynolds aumenta en función de qué, especialmente lo que es en este caso, bueno, la velocidad de corte, por supuesto que está aquí, corte porque estamos hablando exactamente. Aquí en Reynolds siempre va la velocidad de corte. ¿Por qué? Porque se está hablando de un movimiento de una partícula o de inicio del movimiento de una partícula, está hablando, ¿no es cierto? El diámetro medio, bueno, acá, especialmente lo que es la viscosidad cinemática. Entonces, la viscosidad cinemática es el juego importante en cuanto se refiere a lo que es a la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si es que la temperatura aumenta en el agua, ¿no es cierto? En este caso, pues simplemente el valor del cociente de viscosidad será un poco mayor o lo que sea, ¿no? Va a variar acá. Consecuente, si varía el cociente, va a variar Reynolds de corte, en este caso, ¿no es cierto? Va a variar el Reynolds, pero acá, a partir de este valor hacia la derecha, aunque el Reynolds sea lo bastante grande, prácticamente el esfuerzo cortante va a ser el mismo, ¿sí? Eso es la característica que se puede demostrar acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ejercicio podríamos decir nosotros, a ver, calculemos, vamos a calcular reinos para, yo que sé, 20, por eso hablamos de 20 grados, ¿no es cierto? Hablamos en este caso de 27 grados y así podemos ir viendo, en este caso, aumentando temperaturas en el agua, o 18 grados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Entonces, con esta temperatura vamos a sacar los números, en este caso, vamos a sacar estos valores aquí y vamos a calcular. Y al final, pues decimos que ya este coeficiente, en este caso, mientras un reino sea mayor, a valor a que prácticamente a partir de 1000 hacia la derecha, prácticamente tenemos un esfuerzo constante que es constante. Si es que tenemos reinos menor a 1000 hacia la izquierda, ya tenemos en este caso, estamos en la zona, en este caso, ¿cuál? En la zona de movimiento o en la zona de transición, en este caso, de lo que son materiales. Entonces aquí hablamos en este caso del flujo laminar, que estamos acá, el flujo en transición, ¿no es cierto? Y acá ya estamos en movimiento prácticamente. Entonces la partícula prácticamente va de rango, por eso cortan 0,5 y la, continuará moviendo la partícula. Ya estamos en un hecho móvil. Exactamente. Entonces, eso un poco fue la característica para determinar específicamente esto. Shields nos ayuda a determinar exactamente este valor, ¿sí? A partir del cual ya es constante tau sub c. Las otras fórmulas simplemente nos ayuda a calcular simplemente el valor de tau sub c, nada más, y no nos permite observar otra cosa más que lo que estamos hablando acá. Bien, pues con eso estaríamos un poco ya terminando la parte esta de parte, lo que es el movimiento de una partícula. No sé si hasta aquí alguna pregunta respecto a todo lo que hemos visto en el tema o está claro, ¿sí? Hasta ahora está claro. Ya, vamos a continuar. Entonces vamos a ver la siguiente lámina, ¿sí? Ya. Entonces vamos a un poco a adelantar la próxima clase, ¿no es cierto? Lo que se llama en este caso, lo que es, sí están observando ahí, ¿no? Sí observan, ¿no? Resistencia hidráulica y formas de derecho. Sí. Ya, listo. Entonces, bueno, ya hemos visto, ustedes pueden ir, digamos, definiendo o observando lo que hemos venido viendo, o sea, más o menos en una orden cronológica, ya en este caso, ¿sí?
habíamos visto lo que es en este caso, lo que es su capa viscosa, en este caso, no sé, esto rugosa y la rugosidad en este caso, pero por lo general nosotros, cualquier tipo de cauce, dependemos para que tengamos un flujo crítico, subcrítico, supercrítico, y especialmente el cálculo en este caso, lo que es la velocidad, ¿no es cierto? Se hace esta velocidad media, la velocidad de corte, exacto, etcétera, etcétera. Necesitamos en este caso conocer lo que es la resistencia que se opone en este caso en un cauce, ¿no es cierto? La resistencia que se opone en este caso las paredes del cauce natural o en este caso el lecho mismo del cauce natural, ¿sí? Y si es que este lecho, primero las paredes, dependiendo del tipo de material, ¿cierto? Aquí tipo de material, o sea, en este caso, si es canal natural, si es que es en este caso, eh, depende del material, ¿no? O sea, si son rocas, si son, en este caso, aquí son gravas, si son limos, la pared, ¿no es cierto? Entonces, todo, en este caso, tiene su rugosidad. Y en el caso del lecho, pues necesitamos conocer específicamente también el tipo de material que está en el lecho y también el tipo de material que se encuentra sedimentado acá. Y esto nos permitirá, pues en este caso, definir la velocidad con que el flujo circula en un canal, en el caso en el río. ¿Sí? Entonces, lo que estoy hablando en este caso es la resistencia que produce en este caso el canal, ¿cierto? Dependiendo de su tipo de material y la cantidad de sedimentos que se encuentran en la base, para que pueda haber una circulación ideal del caudal, sencillamente. Entonces, a esto nosotros prácticamente llamaremos este caso lo que es el coeficiente de rugosidad de Mann, que es o también el coeficiente de K, en este caso, que se refiere en este caso al coeficiente de resistencia que habíamos calculado anteriormente en el movimiento de la partícula. ¿Sí? Habíamos calculado. Bien. Entonces, ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa, si bien es cierto, ya hemos visto un poco calcular lo que es la capa rugosa, pero ahora nos interesa también saber los cauces naturales, en este caso los cauces naturales, cómo se encuentran exactamente sus fondos, ¿no? Cómo se encuentran sus fondos en función de qué, en función en este caso de lo que es el número de Reynolds. Número de Reynolds, que definía el número de Reynolds, nos definía el tipo de flujo, ¿no? O sea, un flujo laminar, un flujo transición, un flujo turbulento, ¿no es cierto? O a su vez también yo le llamaría un flujo crítico, subcrítico o supercrítico. Así de sencillo, ¿no es cierto? Y entonces esto trabajamos en función del número de Fru, ¿sí? Número de Fru. Para esto tenemos que ver cómo se encuentran específicamente en el momento de hacer el estudio, cómo se encuentran en este caso, sus lechos, ¿no es cierto? Diferente tipo de lechos. Por eso en este caso, resistencia hidráulica y forma de lecho. Entonces aquí vamos a ver qué forma tiene el lecho. Tiene formas de dunas, antidunas, todo lo demás, ¿no es cierto? Un poco remontándonos a las clases iniciales, lo que llamábamos en este caso la depositación de materiales y en este caso nos daba la parte desde el punto de vista de morfología, de lo que era en este caso la forma sinusoidal, en este caso ríos trenzados, lo que sea. En cambio aquí hablamos del caso del flujo y qué tipo de material, cómo se encuentra sedimentado y qué forma en este caso, ¿sí? Esto vamos a ver. Entonces, esto va a influenciar muchísimo en lo que es estos dos coeficientes. Y con estos dos coeficientes, ustedes saben que calculamos la velocidad media, incluso el caudal que circula por este cauce del río. ¿Dependerá de qué? Va a depender específicamente de lo que es N, ¿no es cierto? El coeficiente de rugosidad de N. Por eso que ahora en hidráulica fluvial lo que nos compete es que nosotros saber el valor de N, cómo calculamos N. Y aquí vamos a ver diferentes métodos para calcular N. Sí, si ustedes han revisado algunos libros, N, pues al final nosotros también determinamos lo que es que llamamos en este caso el N compuesto o el N promedio. ¿Se acuerdan ustedes en hidráulica? Nosotros calculamos en función de lo que es el perímetro, ¿no es cierto? Y el N. Entonces, perímetro por N, ¿se acuerdan? Perímetro por N. Y esto elevado a lo medio, a los 5, ¿no? De los 5 y así calculamos. N1 más N2 sobre el perímetro total. Decimos, y esto elevado, en este caso, a la 0,5. Así, esa formulita que teníamos, ¿no? Eso era para canales, en este caso, cualquier tipo de canal. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Cada sección debe tener su valor de n y al final tenemos que saber el valor de n total. Eso serían canales artificiales, ¿no es cierto? Y canales naturales, en cambio, calculamos la función de que de otros parámetros hidráulicos se dan.
Pero para eso tenemos que saber primeramente de cómo se encuentra conformado, en este caso, estos canales. Bien, entonces a eso nos vamos a referir en este momento, ¿no? En este caso, pues, bien, vamos a ver. Dice, el régimen fluvial se produce generalmente en ríos naturales, por supuesto, ¿sí? Con regímenes de flujo turbulento, tranquilo y turbulento rápido. Turbulento, ¿cierto? Eh, Tranquilo, que es en este caso subcrítico, ¿no es cierto? Supercrítico y en este caso crítico, podríamos en este caso, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo con la clasificación de Robinson y Rose, exactamente, cuando hablamos en este caso de las formas del lecho del cauce. Y como dije en este caso, hablamos de lo que es referido a lo que es el número de Fru. Cuando Fru es menor que 1 y si Fru es mayor que 1. Al final son dos partes fundamentales. Fru menor que 1, que es en este caso y flujo mayor que 1, estamos en un régimen rápido o supercrítico, ¿no es cierto? En este caso. Y menor que 1 es en un flujo tranquilo o lento también, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros debíamos decir bajo qué tipo de flujo diseñamos un canal. Ya, eso deciden ustedes, dependiendo del tipo de obra que yo quiero. Si es que yo quiero tratar de dar el máximo caudal, pero sin causar erosión, trabajo en un régimen rápido, ¿sí? Pero si yo quiero que se sedimente los sedimentos, toda esa situación, trabajo un régimen tranquilo o lento, en este caso, un menor que 1. Bien, entonces de acuerdo a esto vamos a ver. Entonces el fondo, vamos a ver cómo se encuentra, por lo general, de acuerdo a estudios que se ha hecho, cómo se encuentra configurado el fondo, cómo se observa el fondo, en este caso, del hecho de un cauce, en este caso, río aluvial. Aquí está. Sí, aquí estamos indicando. Entonces, bien, dice, vamos a ver, dice la configuración del fondo, ¿no? Entonces, dice las formas del fondo. Bueno, en este caso vamos a ver, tiene tres formas, ya vamos a ver cada uno de estos, ¿sí? Ya. Dice, las formas del fondo en un río son importantes por diversas razones. ¿Por qué son importantes? Primero, las formas del fondo determinan la rugosidad de un lecho, ¿sí? Exactamente. O sea, si existen un lecho de un río, montículos de tierra, montículos de sedimentos, pues eso va a influenciar justamente eh, en cuanto se refiere a la velocidad y al caudal, especialmente otros parámetros más, ¿no es cierto? Un cambio en las dimensiones de las formas de fondo pueden dar lugar a variaciones en el factor. Este factorcito que estamos aquí se llama factor de fricción. Entonces CF igual a C, que es el número de Chessy, y en este caso G, la gravedad en este caso. Entonces, en función de esto, y luego calculamos también el valor de N en función de este coeficiente de resistencia que se llama de acá. Por lo general, de todas las formas llegamos a calcular que se llama este CF, ¿sí? CF, en función de la gravedad, y especialmente C. Bueno, ¿sí? Entonces dice aquí, dice que las variaciones del factor, en este caso factor de fricción, es de 5 veces o más, por ejemplo, durante el tránsito de una crecida. Claro, tránsito de una crecida quiere decir que va a haber mayor velocidad, mayor caudal y consecuentemente va a haber mayor arrastre de sedimentos, pero la fricción va a ser mayor, exactamente, ¿no es cierto? Que implica haber mayor y va a ir erosionando mayor área, en este caso del canal, eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? En este caso, acordarse en esto que es el CF, que es la fricción, que en función de esto vamos a calcular el valor de N en este caso, ¿bien? Las formas de fondo y el transporte de sedimentos tienen una influencia mutua, o sea, las dos, las formas del fondo, en este caso, sí, y el transporte de sedimentos. O sea, hablar de esto, que el transporte de sedimentos, y luego están transportando. O sea, aquí puede ser que el sedimento pues, que es retenido, pues esto va a influenciar, son mutuos, ¿no es cierto? Ya. Al variar sus dimensiones en crecida, exactamente en épocas de crecida, varía la rugosidad del lecho. Ya. Lo cual modifica la profundidad y la velocidad del flujo, variables de las cuales depende el transporte de sedimento. La profundidad, por eso calculamos, ¿se acuerdan ustedes? Calculamos el valor de Y, en lo que en este caso nos interesa calcular el calado. ¿Por qué? Porque durante una crecida va a haber modificaciones, ¿no es cierto? Modificaciones que va a haber prácticamente un lavado de sedimentos y posiblemente una erosión de su cauce. Entonces el valor de Y va a cambiar. Es más o menos parecido a lo que hablábamos en hidrología, el H sub 0. Sí, el H sub 0, lo que es cuando medíamos en unas estaciones hidrológicas, pues el H sub 0 era la altura de qué? De sedimentación o de socavación.
Entonces el H sub 0 es positivo o negativo. Acá en crecida se nos va a hacer un H sub 0 positivo porque va a erosionar. En lo que es época de sequía, ¿no es cierto? Vamos a tener un H sub 0 negativo. Va a haber en este caso, ¿por qué? Porque va a haber sedimentación. Bien. Entonces, es un poco la teoría que vamos a ir observando de acuerdo a lo que continuaba acá. Esto está en todos los libros por si acaso, ¿no? Lo que he sacado de acá, resúmenes nada más que está dado acá, ¿no es cierto? Vamos a ver en este caso, eh, estos señores son los que han dedicado bastante al estudio, por supuesto, a otra gente también, pero al final estos son los que nosotros utilizamos, ¿cierto? Para nuestros estudios. Entonces, aquí está, justamente las formas de los ríos aluviales. Están los rizos, ¿sí? Los rizos, pueden ver, en este caso, ese sería el lecho, ¿no? Y aquí están los rizos. Entonces, más o menos se da una parte casi laminar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya veamos acá lo que son el lecho plano y régimen superior. Podemos observar que ya está más de esto, más plano. Acá tiene unas ligeras ondulaciones, ¿no es cierto? Y acá en cambio plano superior. Entonces, este régimen se da cuando estos rizos, todas esas cosas, y rizos y lechos planos se da cuando tenemos un flujo menor que uno, es decir, un régimen subcrítico, ¿cierto? Exactamente. Entonces, prácticamente casi no hay movimiento de qué, de partículas en el lecho del río, en el fondo del río, en este caso, material de fondo. ¿Sí? Bien, continuamos. Entonces, acá, en este caso, pues, ya hay una ligera modificación del cauce, ¿sí? Cuando se forman en este caso las dunas y rizos supuestos y las antidunas o ondas estacionarias. Y hay pequeñas ondulaciones, pues se puede ver acá, ondulaciones, es decir, aquí ya actúa una especie de turbulencia y comienza a haber un poco movimiento de partículas y luego traslado de partículas, ¿sí? Movimiento y traslado. Sí, pero muy pequeñito, ¿no? Muy pequeñito y se forma este tipo de ondas estacionarias especialmente, ¿sí? Estacionarias. Entonces aquí podemos hablar que un flu tiende a menos, o sea, es un poquito menor que uno, ¿no? Entonces, como que ya quiere cambiar de régimen en este caso, ¿no? Sí, es por eso aquí está puesto de semejante, ¿no? Semejante a uno. Sí, pero ya comienza a haber movimiento para cambiar un valor mayor que uno, ¿sí? Pasar de por uno y mandar al uno. Y llegamos en este caso a la formación, lo que son las dunas ya, las dunas y las ollas que llamamos rápidas, o rápidos que llaman acá en este caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica ya acá? Después de pasar este proceso, pues vamos acá y vemos en este caso las turbulencias que existe y la formación en este caso ya de prácticamente montículos de material en el fondo de los cauces aluviales, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a esto, pues por supuesto que al traer el agua por acá, pues existe una resistencia prácticamente al movimiento, ¿sí? Y en este caso, al producirse un acorazamiento de las partículas en el fondo del cauce, comienzan, pues en este caso, a formarse estas turbulencias bastante fuertes o pendientes en el río y comienzan a haber mayor cantidad de erosión, en este caso, en el cauce. Y aquí estamos hablando ya de qué? Estamos hablando ya del cambio de régimen, en este caso un régimen subcrítico, un régimen supercrítico, en este caso con un flujo mayor que uno. ¿Sí? Entonces miren ustedes cómo van estudiando en este caso lo que es la, la, el fondo de los ríos, no solamente desde el punto de vista de decir, bueno, está cubierto de tal o cual material y con eso tiene un valor de n. No, también tenemos que conocer exactamente el tipo de formación que tiene en este caso el río. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Formación de rizos, dunas, en este caso, dunas y antidunas, ¿no? Antidunas, en este caso, y lo que son las dunas grandes. ¿Sí? Bien, entonces esto es lo que tenemos que tener un poco presente acá para calificar en este caso el comportamiento de los cauces en su parte, en este caso, de lo que es el material de fondo, ¿cierto? O el hecho del cauce. Continuamos. Entonces, aquí tenemos lo que son los criterios de clasificación de las formas del río, ¿sí? Entonces, igual como ustedes pueden ver acá, aquí tenemos lo que es el, eh, trabajando igual con el diagrama de Shields. Aquí está Shields, ¿no? Sí, vamos a ver acá, Shields. De igual manera, ¿no? Formación de rizos en el diagrama de Shields. Bueno, aquí hay autores, en este caso, que pues, proponen algunas relaciones existentes. Aquí ya pueden observar ya las fórmulas con muchos otros parámetros para
determinar especialmente lo que es llegar a qué, llegar a tener lo que es la resistencia al flujo en estos ríos, ¿sí? Pero haciendo muchos estudios, especialmente partiendo de lo que es desde el diagrama de Shields. Vamos a ver. Lyon 57, ¿qué dice? Propuso una correlación empírica entre la relación de la velocidad de corte, ¿sí? Ya sabemos cuál es la velocidad de corte, ¿sí? Ya calculamos anteriormente, y la velocidad de caída. Entonces aquí estamos, velocidad de corte y velocidad de caída. ¿Se acuerda que nosotros teníamos también en la parte inicial, en el anterior capítulo, en lo que era la relación para ver si una partícula estaba en suspensión o de lecho, pues, ¿no es cierto? La relación entre la velocidad de corte y la velocidad de sedimentación. El criterio de Radkini, ¿se acuerdan? También acá Liu toma ese criterio, ¿sí? La relación entre las dos velocidades, la de sedimentación y la de corte. La sedimentación implica la que el sedimento ya se sedimenta, se queda ahí, y la velocidad de corte es que nuevamente le levanta el sedimento y lo lleva hacia aguas de abajo. Entonces, la reacción entre esta y el número de Reynolds, ¿sí? El número de Reynolds. En este caso, el Reynolds es lo que era, inicialmente decíamos que era el coeficiente de inestabilidad, exactamente, de inestabilidad, porque estamos hablando de relación entre corte, inestabilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también nos da, el número de Reynolds nos da el tipo de flujo. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos algunos parámetros que se vienen a conjugar de acuerdo a Liu. Tiene mucha razón, ¿no? Ya habíamos visto esto anteriormente y ahora estamos viendo esto. Entonces, Reynolds nos da que la inestabilidad de la partícula y también el tipo de flujo, por supuesto. Si hablamos de inestabilidad de la partícula, cuando Reynolds es un número muy bajo, estamos en un flujo laminar y si vamos a Reynolds con un flujo subcrítico. Pero si Reynolds es mayor que 1, entonces, entonces tendremos este caso, ¿no es cierto? Perdón, Fru, que Fru menor que 1, entonces porque está relacionado también a Reynolds, ¿cierto? Entonces aquí tiene una relación directa entre estas dos cosas. Bien. Continuamos. Ahora este actor, en este caso Engelud y Hansen, ¿no es cierto? Consideran que los rizos, ya vimos en este caso que eran los rizos, pueden formarse si existe una capa viscosa, su capa viscosa, ¿sí? Entonces, dice que en este caso, su capa viscosa, ¿no? Dice que los rizos, aquí hablamos de los rizos, aquí está, los rizos son estos, ¿no? Dice que los rizos, en este caso, los rizos pueden formarse si existe una subcapa viscosa, o sea, aquí, de una subcapa viscosa, ¿sí? Bien definida, y sugirieron que para la formación de los mismos, el diámetro del lecho debe ser menor o igual a la altura de la subcapa viscosa. En este caso, el diámetro aquí dice, ¿no? ¿Sí? Dice el diámetro del lecho, en este caso el diámetro del material es menor a delta. Delta ya sabíamos que era, en este caso aquí está, 11.5 la velocidad sobre la velocidad de corte, velocidad media sobre la velocidad de corte. Esta fórmula ya lo vimos anteriormente. Entonces aquí ya podemos calcular y ver en este caso, sin necesidad de meternos al río, calcular, pues ya podemos saber si es que existe o no existe una capa viscosa, ¿no es cierto? Y calcular la opción de estos valores. ¿Sí? Así es sencillo, es lo que está diciendo esto. Esta relación la teníamos anteriormente. ¿Sí? Por la ecuación define la altura de su capa viscosa, se obtiene exactamente esta. Entonces, dependiendo de los parámetros que yo tenga, pues simplemente puedo decir, pues la capa viscosa es igual a este valor. O también en este caso hablamos de Reynolds, es igual a este valor, ¿no es cierto? Reynolds ya sabemos que es la velocidad de corte, el diámetro y la viscosidad cinemática. Y esto a su vez pues es igual a 11.5 que ya habíamos visto en el capítulo anterior. ¿Sí? Bien. Ahora acá continuamos. La intención de aquí es llegar a tener el valor de n, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una relación que proponen estos dos autores, en este caso es el de asterisco, que es este es el diámetro, me parece que es el diámetro equivalente, ya vamos a ver después, pero diámetro equivalente. Es una unidad que no es unidad física, sino una unidad poco tomada así como el coeficiente de uniformidad de Kramer, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, utilizan los autores para que participar las fórmulas y luego reemplazar los valores de estos valores en las fórmulas y obtener al final pues los valores que requerimos en cuanto se refiere a lo que son los coeficientes de resistencia y lo que es el número de mano. Bien, entonces este valor de diámetro equivalente, me parece que si vamos a ver el diámetro, digamos el tema, va a ser igual a esta fórmula aquí que vamos, ¿sí? Y relacionado en este caso, ustedes ven, por ejemplo, el esfuerzo cortante, 11.5, que tenemos este caso de acá, ¿sí? 11.5 al cuadrado sobre d, diámetro equivalente al cubo.
El diámetro equivalente igual a cuál, número de Reynolds, en este caso, ¿no es cierto? Cuadrado sobre el tau, en este caso, esfuerzo cortante y el tercio. Entonces, nosotros sí podemos calcular este valor que no es físico, pero este valor acá, y luego para calcular el otro esfuerzo acá. Podemos trabajar acá, pues al final el diámetro calcular también de esta manera. Entonces aquí nos da chance de calcular este diámetro equivalente, ¿sí? Bueno, aquí pues lo único que se ha hecho es despejar esto de aquí, pero en función del diámetro y la viscosidad neumática, y aquí en este caso, esto es el, ¿se acuerdan ustedes del S-1 el S-1, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba esto? Aquí más de 2,65 por el grado de un tercio. Entonces, son relaciones que simplemente los autores van determinando. Y de acuerdo a esto, pues aquí tenemos el diagrama de Shields, que ya conocemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí podemos diagrama de Shields con criterio de formación de rizos. Bueno, de acuerdo a esto podríamos ver, en este caso, el diagrama de Shields, pues aquí decíamos lecho fijo, también decíamos aquí que el material aquí no se mueve, ¿no? Esta parte acá no se mueve, o sea, depende de los valores, ¿no? No se mueve. Acá había transporte de fondo, sí, solo fondo, es decir, había un movimiento leve, y acá en cambio existe ya en suspensión, el partícula está en movimiento, ¿sí? Pero aquí estos autores, pues ya esta linita roja, a través de sus ensayos, basados sobre el diagrama de Shields, ya definen en este caso, a partir de esta línea, en este caso roja, lo que es el esfuerzo cortante, ¿ven? En función del diámetro equivalente, exactamente, ¿sí? Aquí está, ¿no es cierto? Entonces dice Broglie en D igual, diámetro equivalente, el cual corresponde al diámetro de 0,64. Es decir, para un diámetro mayor de 64, no se forman rizos. Entonces, este diámetro equivalente, de aquí estamos hablando, aquí estamos indicando, aquí dice Broglie, D igual a 16,04, ¿sí? Perdón, 0,5. ¿Sí? Entonces, equivale en este caso a un D igual a 0,64 milímetros. Ahora, ¿ustedes se acuerdan por qué es el 0,064? ¿Se acuerdan ustedes de valores cuando teníamos las propiedades físicas de los sedimentos? Sí. Bueno, más o menos tiene relación a eso, ¿no? Es decir, en este caso, para D mayor a 0,64 no se forman rizos. Entonces, aquí está indicado exactamente el D en este caso, por la cual, ¿sí? Bueno, dice ya que se destruye la capa viscosa para cualquier valor de tau mayor a tau crítico. Exactamente. Entonces, aquí podemos observar el diagrama de Shields, cuando es el mismo diagrama, y aquí simplemente esta línea nos calcula que aquí el tau, digamos, de corte va a ser igual a 4 veces el tau crítico en este caso, ¿sí? Tau de corte igual a este valor. Entonces, pues, estamos aquí en esta línea y luego estamos acá. Entonces, es un poco lo que toma en este caso este autor, en este caso que es Broglie, ¿sí? Bien. Aquí tenemos el diagrama de Simmons y Richardson, ¿sí? Tenemos otro diagrama, entonces ellos, lo que aquí tratamos de ver, en este caso, las zonas de dónde están los rizos, dónde están las dunas, dónde están las antidunas, toda esa situación. Si tenemos, por ejemplo, el diagrama de Simmons y Richardson, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hablamos, en este caso, otros autores, a lo que es las formas del hecho, ¿sí? Basado en el diagrama de potencia de la corriente. La potencia de la corriente. También habíamos hablado, en este caso, de la potencia, el de Hultstrom, ¿se acuerdan? El diagrama de Hultstrom, para lo que es calcular, en este caso, el esfuerzo cortante, ¿no es cierto? En función de la potencia. Acá, igual manera, estos señores trabajan también en función de la potencia de la corriente. ¿Sí? Y aquí estamos hablando, producto de la tensión de corte sobre el fondo y la velocidad de flujo. La velocidad, en este caso, la velocidad media y la tensión de corte. Toman de esta manera, ¿no? T sub V por U, y el diámetro con centrífuga 6. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta figura, digamos, dice el criterio para formas de fondo en ríos aluviales, dice, ¿no es cierto? Ya. Aquí nos da, en este caso, adaptado de cuál, de García, en este caso. ¿Sí? Bueno. Entonces está en función de aquí del diámetro y lo que es la potencia del flujo. La potencia del flujo tomado en este caso como sub V por U, en este caso la velocidad. Sí, la velocidad media. ¿Sí?
La tensión de corte sobre el fondo, ya. Entonces, nosotros tenemos en este caso el diámetro de la partícula y podemos, nosotros en función de esto podemos observar si es que esto está dentro, está dentro de lo que es el hecho fijo, calcular la potencia, o estamos dentro de lo que es dunas, rizos o lo que sea, ¿sí? Entonces aquí dice, los rizos no se forman en lechos mayor a D0,6 metros. Exactamente. Eso ya dijimos anteriormente, estamos explicándolo un poco acá arriba, ¿no? 0,6 aquí, exactamente aquí, con el criterio en este caso de Broglie, ¿no? Criterio de Broglie, decíamos este caso, 0,6. Aquí estamos hablando exactamente acá lo mismo. Los rizos no se forman en lechos mayores, digamos, con diámetros mayores a 0,6 milímetros aproximadamente, ni tampoco se forman para valores de potencia de la corriente superiores a entre 0,8 a 1 newtones por cada metro, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, este es otro de los temas que nosotros debemos tomar en cuenta cuando hablamos de lo que significa de la formación de rizos. Y rizos decíamos que estábamos entre lo que es en este caso Fru menor que 1, ¿sí? Menor que 1, y hablamos una ligera capa, ¿no es cierto? Ligera capa que prácticamente era casi horizontal en el lecho del río. ¿Sí? Bueno, entonces de esta manera nosotros podemos pues ver, decir 0,64, 0,6, ya podemos por acá. Estamos hablando de estos valores de acá. ¿Sí? Entonces aquí no se forman en este caso lo que son los rizos, es lo que está diciendo. Y claro, por supuesto, estamos viendo acá, si es esta línea que estamos viendo para acá, ¿sí? Acá están los rizos, ¿sí? Entonces aquí dice, no se forman. Entonces los rizos se forman a partir de valores hacia abajo, acá abajo, mal acá, ¿sí? Entonces, aparte acá ya sería un régimen, en este caso, pues en transición, un régimen superior y lecho, en este caso, ¿sí? Acá ya vamos a hablar de otro tipo de regímenes, en este caso, que nos da. Bien, vamos a quedar ahí, sí, porque estamos, digamos, estamos bien y nos vamos del día de mañana, nos vamos a ver. Entonces, mañana va a ser el día para ver tutorías en cuanto se refiere a sus trabajos y pues alguna cosa más de las clases. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, profe, por ahora no. Muchas gracias. Ya, gracias también. Entonces, nos vemos el día de mañana. Gracias también.